Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Capítulo 81. Afuera de la aldea de Kirigakure, una alta planta de jarra verde, con la mitad de su cuerpo enterrado en la tierra, observaba en silencio la reconstruida y avanzada aldea. No hay forma de colarse. Parece que cualquiera puede entrar, pero hay muchos zambú vigilando en la retaguardia. Aún así, se supone que este lugar puede frustrar cualquier intento de asesinato, así que supongo que no es sorprendente. Sexo Negro murmuró con una voz que solo ellos dos podían escuchar, frunciendo ligeramente el ceño. La mitad blanca entrecerró un poco los ojos y escaneó tranquilamente la zona sin hacer ruido. Aunque solo dos recepcionistas estaban parados allí, varios zambú se escondían en secreto cerca, todos vigilando de cerca a Setsu. Por lo general, eran ellos quienes espiaban a los demás, por lo que eran naturalmente muy sensibles a ser observados. Sentir de repente todos esos ojos sobre ellos no se sentía bien en absoluto. ¿Qué tal si simplemente entramos por la puerta principal? ¿No entraron Itachi y los demás directamente por la puerta 553? Setsu Blanco parpadeó y sugirió. Ahora esa es la única manera. Una planta de jarra completa se levantó y caminó hacia la puerta de la aldea de Kirigakure. Bienvenidos a la aldea de Kirigakure. La tarifa de entrada es de 6 ri. Las tarifas para las aguas termales, el parque acuático y el alojamiento deben pagarse por separado. Si tienen alguna petición especial, por favor, muestren sus documentos de reserva. La recepcionista que estaba al frente miró a Setsu y se quedó congelada por un segundo, claramente sin saber qué hacer. Pero aún así mantuvo su sonrisa profesional y habló de manera amable y cortés. Setsu se veía un poco confundido mientras miraba el cartel a su lado. ¿Pagar para entrar a una aldea? ¿Qué clase de regla era esa? Excepto por Kirigakure, se podía o bien colarse en las otras aldeas o mostrar un brazalete para demostrar que eras un visitante. Pero él ni siquiera llevaba ropa, ¿dónde llevaría dinero? Setsu acababa de salir de la tierra, dividiéndose en mitades blanca y negra, y no llevaba nada puesto en absoluto. Estaba completamente desnudo, lo que lo hacía parecer muy sospechoso. Eso es raro. He visto a muchas personas extrañas aquí, pero intentar entrar sin ropa, eso no se siente bien. Las dos recepcionistas se susurraron entre sí con cuidado. Incluso con su entrenamiento, este tipo era demasiado extraño. No tengo dinero. Antes de que Setsu Blanco pudiera terminar, las recepcionistas de repente levantaron la voz. ¿Andar desnudo a plena luz del día? Eso es tan indecente. Seguridad. Seguridad. Sáquenlo de aquí, no lo dejen acercarse más. Tan pronto como gritaron, varios zambú saltaron y se llevaron a Setsu arrastrándolo. Setsu Negro no quería retroceder, pero claramente, este no era el momento adecuado para discutir. No hay opción ahora, pero esta misión no era tan difícil de todos modos. Itachi y Biwa Juso deberían ser capaces de manejarlo. Setsu Blanco se encogió de hombros impotente y habló con ligereza. La aldea de Kirigakure realmente sabe cómo hacer dinero. Si no lo tratamos pronto, podría desangrarse. Llevémoslo de vuelta rápidamente. Pongámonos al día un poco, y luego volvamos a casa temprano después de que terminemos. Después de que Biwa Juso entregara la espada de verdugo, Satoru lo señaló y le hizo un recordatorio. ¿Sí? Entendido. Lo llevaré de vuelta de inmediato. Magetsu Osuki asintió con entusiasmo y sacó un pergamino de su bolsa de armas. Por el momento, no le interesaban tanto las espadas ninja. Aún así, las espadas ninja eran valiosas, y dado que pertenecían a su propia aldea, no podían simplemente dejarlas por ahí. Por cierto, sobre la cancelación del estado de ninja fugitivo de rango S tendrás que hablar con los ancianos, ¿verdad? Incluso si dijiste que harías lo mejor posible, podrían no funcionar. ¿Qué harás si no están de acuerdo? Mientras Magetsu empacaba, Biwa Juso tropezó un poco y miró a Satoru, quien ya se había ido por su cuenta. No pudo evitar sentir que estos tipos eran un poco demasiado despreocupados, ya sea abriendo la aldea a extraños o la forma en que lidiaban con los ninjas renegados. ¿Anciano? ¿Te refieres a los viejos como Genji? ¿A quién le importan? Solo parlotean sin parar hombres viejos y aburridos, eso es todo. Magetsu Osuki corrió hacia adelante sin siquiera voltear la cabeza. Biwa Juso se quedó sin palabras.
Kirigakure, tanto la aldea como este nuevo Mizukage, se sentían totalmente diferentes a como eran antes. Quedarse aquí podría ser algo divertido. Pequeño mocoso. Ahora soy el Mizukage, será mejor que lo pienses 2 veces antes de hablar. Magetsu Osuki interrumpió a Juso sin dudar, dejándolo completamente callado. Sí, tener a un niño como Mizukage realmente era una locura. Satoru y Shisui no se fueron lejos con Itachi, solo a su tienda de postres habitual. Las tiendas de postres que solo vendían dulces solían cerrar alrededor de las 9 p.m., pero esta había sido obligada a permanecer abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana por Satoru, ya que diseñar y pensar en planes requería mucha capacidad cerebral. Trabajar hasta altas horas de la noche hasta que tu cerebro se apaga y descubrir que no hay postre en ese momento se siente como un fumador sin cigarrillos, al menos para Satoru. Satoru los llevó a los dos a una mesa junto a la ventana. Ya era pasada la medianoche. Casi todas las demás tiendas habían cerrado. Solo unas pocas posadas todavía tenían luces encendidas, además de las farolas. Las tiendas de postres solían estar llenas de chicas, así que las decoraciones eran todas lindas y rosadas. El personal no pudo evitar echar un par de miradas más mientras tomaban su pedido. Tal vez no se habría notado tanto durante el día con más gente, pero ahora era la mitad de la noche. 3 hombres adultos sentados alrededor de una mesa, ignorando las miradas extrañas, charlando felizmente mientras pedían todo tipo de postres. ¿No suelen los hombres beber cerveza a esta hora? ¡Qué raro! Daifuku de crema de soya, es súper sabroso. Fui yo quien sugirió cómo hacerlo, por cierto. Satoru alardeó orgullosamente a Itachi mientras veía cómo le ponían el plato. Shisui tuvo que asentir en este punto. Aunque me cueste admitirlo, sí es muy bueno. Tener la energía para trabajar y aún experimentar con tus comidas favoritas, nadie podía decir si este tipo tenía demasiado tiempo libre o no el suficiente. Eres asombroso, Satoru. No esperaba verte aquí en Kirigakure, pero si eres tú el que está detrás de estas enormes reformas, en realidad tiene mucho sentido. Itachi dijo casualmente mientras sostenía un dango de 3 colores cubierto de salsa. ¿Así que quieres decir que siempre hago cosas que te parecen una locura? Satoru tomó un bocado de Daifuku, hinchando una mejilla. Más o menos. Ya deberías saberlo a estas alturas. Frente a Shisui solo había una taza de té. Después de varios días de comer dulces sin parar con Satoru, sus dientes habían comenzado a protestar. Sinceramente, comenzaba a sospechar que los dos amantes del azúcar frente a él tenían dientes de metal. ¿Cómo era posible que los suyos siguieran bien? Capítulo 82. Satoru ladeó la cabeza, le hizo una cara graciosa a Shisui, luego miró a Itachi. TSH, oh, cierto, ¿no hay alguien de tu aldea en Akatsuki también? Orochimaru, era. Parece que le gustas mucho, ¿verdad? Itachi se detuvo con el dango en la mano, su expresión se volvió un poco extraña. Gustarme no exactamente. Pero sí, siempre está tratando de hacer equipo conmigo. Pero Pain nunca estuvo de acuerdo, así que no se concretó. Satoru rápidamente recordó algunos fragmentos en su mente. Probablemente fue después de la muerte de Biwa-Juso que Orochimaru hizo su jugada sobre Itachi. ¡Qué tipo tan espeluznante! Satoru tomó su taza de té con cubos de azúcar y levantó un dedo. Bueno. Solo ten más cuidado con él. Ese tipo no es bueno. Probablemente le gusten más tus ojos que tú. Itachi se detuvo por un momento y levantó una ceja ligeramente. Sé lo que es que a la gente le gusten los ojos. Puedo darme cuenta de lo codiciado que es el Sharingan, incluso mirando a Shisui. Todo esto era realmente difícil de evitar, incluso cuando intentaban esquivar la palabra gustar. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Shisui, que había estado bebiendo té en silencio, de repente tenía un signo de interrogación flotando sobre su cabeza. Dejen de decir que es ingenuo, ha pasado casi un año. ¿Por qué siguen sacando esto a colación? Pero, ¿qué sigue? ¿A dónde planeas ir? Itachi miró a la aldea de Kirigakure, que estaba casi terminada de reconstruir. Satoru había nombrado a ese niño como el nuevo Mizukage, lo que significaba que no se quedaría aquí mucho tiempo. Una vez que la situación aquí se calme, planeo irme de viaje. Cambiar este lugar es solo un trabajo secundario para mí. Satoru agitó el tenedor que venía con su Daifuku y dijo pensativamente. Por supuesto, las cosas definitivamente no eran tan simples. Él tenía sus propios planes, y la aldea de Kirigakure era parte de su estrategia para hacer dinero. Ya fuera en la guerra o en la vida diaria, en cualquier era, lo más importante era el dinero. Obito controló al cuarto Mizukage, y después de juguetear aquí durante mucho tiempo, todavía no pudo resolver nada.
La economía no se desarrolló, y muchos Kekkei Genkai raros fueron aniquilados o perdidos. Incluso ninjas talentosos, como los 7 espadachines ninja, no pudieron soportar la opresión y se vieron obligados a irse. Ya que era inútil en sus manos, era mejor tomar el control él mismo y obtener lo que pudiera. Pero Shisui probablemente se quedará aquí. Satoru guiñó un ojo y miró a Shisui. Shisui se veía confundido, sin saber sobre este plan. Sí, ya que las 3 colas no tienen un Jinchuriki en este momento, si hay un problema con ellas, podrás controlarlas. Las bestias con cola son básicamente el equilibrio de poder en la aldea de Kirigakure, así que también tendrás que ayudar a Magetsu Ozuki. De esta manera, Itachi podrá visitarte a menudo. Satoru dijo con una sonrisa. ¿Qué pensaba de los ninjas renegados, que son solo personas que vienen a pasar el rato? Shisui y Itachi fruncieron el ceño al mismo tiempo y se quejaron en silencio en sus corazones. Si vas a viajar, lo siguiente que deberías hacer es dirigirte hacia la aldea de Kumogakure. De todos modos, estos lugares no son tan grandes. Después de viajar un poco, volveremos a Konohagakure. Y podrás aprovechar para ver a tu hermano idiota también. Satoru estiró los brazos y se recostó en su silla, balanceándose de un lado a otro. Incluso Kaguya, si él pudiera crear un nuevo mundo para derrocar a la clase alta inútil. Sus mayores enemigos seguirían siendo Setsu y Kaguya. Mientras entrenaba estudiantes, también estaba impidiendo que Setsu y los demás resucitaran a Kaguya. Realmente estaba muy disperso. Incluso si Satoru aprendiera el jutsu de clon de sombra, aún no sería capaz de hacer algo así. Así que, por ahora, solo va a diferentes aldeas para tener una idea de la situación actual. Por supuesto, no se trata solo de entender. Algunas conexiones también son necesarias. Itachi se detuvo un momento, luego asintió con conocimiento de causa. Mientras alguien esté vivo, siempre hay una posibilidad de volver a encontrarse, sin importar dónde sea. Muy bien, la comida se acabó. Los ninjas renegados también deberían informar, ¿verdad? Satoru empujó su plato vacío hacia adelante y luego se levantó de su silla. Itachi se ajustó la ropa y se puso el sombrero cónico que había estado descansando cerca, su expresión volviendo a su mirada habitual e indiferente. Oh. La vibra de ninja renegado ha vuelto, ¿eh? Nada mal, 1 contra 7, ahora realmente tienes esa vibra de oficinista. Satoru puso su brazo alrededor del hombro de Itachi alegremente y ambos se dirigieron hacia la puerta. ¿Qué se supone que significa oficinista? Itachi suspiró y bajó la cabeza, dejando que las cuerdas blancas de su sombrero cubrieran su rostro. Después de la misión de asesinato, Biwajuso fue asesinado por el nuevo Mizukage de Kirigakure, Magetsu Ozuki, y su escuadrón de ninjas de persecución. Uchiha Itachi se fue para regresar a su grupo, mientras que la misión de investigación de las 3 colas fracasó. La ilusión dentro del genjutsu parpadeó débilmente, y Setsu estaba esperando para informar. De hecho, Setsu solo se enteró de la situación después de que Itachi dejó la aldea de Kirigakure. No es el Jinchuriki, sino el Mizukage. Dadas sus 2 fortalezas, no deberían haber perdido. Las palabras de Setsu Blanco eran poco claras, su tono un poco sarcástico, mientras revoloteaba alrededor de Itachi. El nuevo Mizukage tiene técnicas secretas y ninjutsu mejorados. Biwajuso y yo no teníamos suficiente información. Itachi no se dejó intimidar y entregó fríamente la respuesta que ya había preparado. Setsu miró pensativamente hacia la aldea de Kirigakure. Pero ahora, con la aldea de Kirigakure siendo capaz de impedirle la entrada, demostraba que tenían algo de fuerza. Además, Biwajuso era originario de Kirigakure. Cuando conoces a tu propia gente, perder a uno de ellos allí no era tan extraño. Qué lástima, sin embargo. Setsu no presionó más y soltó un comentario casual antes de hundirse en el suelo. Después de que Setsu habló, la voz ronca de Orochimaru fue la primera en romper el silencio. Entonces, Itachi logró escapar ileso a pesar de no conocer la fuerza del Mizukage. Impresionante como siempre, Itachi. La voz de Orochimaru era persistente, e Itachi miró en silencio las luces que tenía delante, escuchando sin decir una palabra mientras Pain exponía el siguiente plan. Satoru ya le había advertido que Orochimaru era un problema y no podía ser subestimado. Pain ya estaba acostumbrado a esta situación. Ahora que Kakuzu e Itachi no tenían compañeros de equipo, fueron naturalmente agrupados como una unidad temporal. Pero con esta pérdida, la misión de investigación se retrasaría por un tiempo. Akatsuki necesita nuevos miembros ahora. Una vez que su gente llegue, lo discutiremos más a fondo. Capítulo 83.
Itachi en realidad había pasado algún tiempo en la base de Akatsuki antes, pero aparte de Pain, Konan y Biwa Jusho, todos los demás habían estado en misiones en ese momento. Así que esta reunión celebrada fuera del santuario era en realidad la primera vez que el grupo se reunía en persona en lugar de a través del jutsu de proyección de ilusiones. Hay un ninja fugitivo de Kirigakure que ha estado huyendo. Alguien lo traerá aquí pronto. Cuando llegue, Itachi, serás emparejado con el nuevo chico. El rostro de Pain estaba mayormente escondido detrás de su capa. Como no había muchos miembros, era mejor emparejar a cada persona nueva con alguien más experimentado. Además, el último compañero de Kakuzu fue básicamente asesinado por el propio Kakuzu, por lo que emparejarlo con alguien de nuevo requería una cuidadosa consideración. Itachi y Kakuzu solo habían sido nombrados compañeros temporales hacía unos días. Ni siquiera se habían conocido hasta ahora, por lo que Itachi, naturalmente, no puso objeciones. Además de que Itachi consiga un nuevo compañero, ¿hay algún otro cambio en las parejas? Creo que yo también debería conseguir un nuevo compañero. Orochimaru hizo un suave sonido siseante con la garganta, su tono extraño y un poco burlón. Cuando llegue el nuevo recluta, ustedes dos se separarán de todos modos. Pain miró fríamente a Orochimaru. Hay un chico complicado de Iwagakure. De Idara. Es un estudiante de Noki, conoce el lanzamiento de explosivos y es considerado peligroso. Ha vivido lejos de la aldea desde que era joven, por lo que podríamos ganárnoslo. Cuando llegue el momento, Itachi, tú y Sasori irán juntos para traerlo de vuelta. Pain continuó explicando algunas cosas a las que prestar atención y habló un poco sobre planes futuros. Todo sonaba mucho a algún tipo de esquema piramidal tratando de que la gente reclutara más miembros. El gran objetivo era recolectar bestias con cola y lograr la paz mundial. A Itachi no le importaban mucho estos planes vagos. La paz mundial o no, no le importaba. Ya era un ninja renegado en este punto. Mientras no pusiera un pie en su hermano, lo que dijera el líder estaba bien. Una vez que la reunión terminó, casi todos desaparecieron de inmediato. Para estos ninjas renegados acostumbrados a la libertad, ser llamados a un solo lugar como este se sentía igual que ser arrastrados a trabajar en un día libre. Itachi caminó solo bajando del portal Torii rojo. Los escalones del santuario se retorcían y se extendían hacia abajo en capas. Orochimaru estaba subiendo los escalones, encontrándose de frente con Itachi. Itachi se puso alerta al instante, aunque su rostro se mantuvo tan calmado como siempre. Su Sharingan rojo comenzó a girar ligeramente. Su relación era más como la de un fan obsesivamente persiguiendo a una celebridad que no quería ser molestada. Cuando se cruzaron, los labios de Orochimaru se curvaron un poco. De repente, una gran serpiente marrón salió disparada de la manga de Orochimaru y se envolvió firmemente alrededor de Itachi. No quería esperar más. Pain claramente le había impedido acercarse demasiado a Itachi. Esperar más tiempo era inútil. Tenía que hacer un movimiento él mismo. ¿Sabes lo que es la vida eterna, Itachi? No lo sé. Es por eso que necesito un nuevo cuerpo. Un cuerpo perfecto que me permita vivir para siempre. Mientras Orochimaru hablaba, la serpiente continuó apretando a Itachi, levantándolo del suelo, dejándolo incapaz de moverse. Orochimaru casi podía imaginarse el rostro de Itachi luchando, aunque la espalda de Itachi estaba hacia él. Al final, todo esto es por tus deseos. La voz tranquila de Itachi vino de repente desde arriba, y Orochimaru parpadeó sorprendido. En ese mismo momento, sus posiciones se voltearon de repente. Orochimaru se congeló a mitad de camino en las escaleras, mientras que Itachi estaba más arriba, mirándolo con su Sharingan rojo. Un jutsu de atadura. ¡Qué ojos tan poderosos, qué asombroso! Orochimaru sintió como si hubiera sido clavado por gigantescos clavos de hierro, incapaz de moverse en absoluto. Incluso mover un dedo era una tarea increíblemente difícil. Sus pupilas se estrecharon ligeramente por la vacilación. Este cambio repentino fue completamente inesperado. Siempre se había enorgullecido de su habilidad en genjutsu, pero en ese momento, realmente no se dio cuenta de que ya estaba atrapado en un genjutsu. Entonces, una ferviente pasión se encendió en los ojos dorados de Orochimaru. ¿Así que este es el genjutsu del Sharingan? Este es el ojo que siempre había buscado, y ahora, después de experimentarlo de primera mano, realmente entendió la fuerza de esta técnica ocular. Para Itachi, sin embargo, esta situación era solo una presión molesta. Después de Danzo, seguía Orochimaru. Si Orochimaru realmente quería tanto el Sharingan, solo debería apresurarse y morir. Tal vez en la próxima vida, nacería en el clan Uchiha.
Itachi vio a Orochimaru luchando por levantar las manos. Sin dudarlo, sacó un kunai y le cortó rápidamente la mano izquierda a Orochimaru. Tenía que ser cauteloso con este tipo. Si a Orochimaru se le diera la oportunidad de contraatacar, el único que terminaría en problemas sería él mismo. La mente de Itachi recordó claramente la advertencia de Satoru. Hagas lo que hagas, no tendrá ningún efecto frente a mis ojos. En el carmesí Sharingan, el rostro de Orochimaru brilló por un breve momento, mostrando su asombro. Mucha confianza. Orochimaru dijo con voz ronca, forzando las palabras. Perder esa mano claramente lo tomó por sorpresa. ¿Había subestimado a Uchiha Itachi después de todo? Orochimaru no había esperado que Itachi fuera tan fuerte. Lanzarse imprudentemente para confrontarlo había sido un error descuidado. Todavía tenía que atraer a Itachi a donde él quería antes de poder atacar. No sé qué hacer contigo, debería matarte aquí y ahora, o usarte para otra cosa. Tus deseos ya han crecido demasiado. Itachi bajó de las escaleras, sosteniendo el kunai directamente hacia Orochimaru. ¿Interesado en sus ojos? Mantener a alguien así cerca solo causaría problemas. En realidad, podría ser mejor matarlo ahora. Justo cuando la punta afilada del kunai estaba a punto de perforar la frente de Orochimaru, un shuriken giratorio cayó de repente desde arriba. Itachi saltó rápidamente hacia atrás, y Kabuto apareció de la nada, bloqueando directamente a Orochimaru. Orochimaru-sama. Antes de que Itachi pudiera reaccionar, Kabuto se paró frente a Orochimaru y balanceó su brazo, lanzando un ataque. Luego, una serie de sellos explosivos se dispararon, explotando violentamente alrededor de Itachi. Definitivamente pagaré este favor. Con la voz ronca de Orochimaru, una fuerte explosión siguió. Boom, boom, boom. Después de una serie de fuertes estruendos, el humo y el polvo llenaron el aire. Itachi ya se había movido de su posición anterior en el momento en que los sellos explosivos se dispararon. A medida que el humo se disipó, Orochimaru y Kabuto no se veían por ninguna parte. Itachi, pensativo, miró los densos y sinuosos escalones. Orochimaru había desertado de Akatsuki y huido al país del viento. Capítulo 84. Medio mes después de separarse de Itachi, Satoru Atake estaba sentado en su oficina, apoyando la mejilla en su mano. Biwa Jusho, fiel a su papel bajo el Mizukage, se adaptó a su trabajo más rápido que nadie. Aunque se quejaba mucho, su hábito de hacer planes ayudó a mantener las cosas organizadas para Magetsu Ozuki. Shisui era genial en muchos sentidos, pero su naturaleza demasiado despreocupada significaba que era demasiado indulgente con Magetsu Ozuki. Mirando a los ocupados Anbu, Satoru los vio llenando su escritorio con varios documentos. Satoru golpeó la mesa con un fuerte golpe, su cabeza chocando contra ella. En la mesa había algunas tarjetas cubiertas de pegatinas de sus recientes visitas a las aguas termales y al parque acuático. Ya hice todas las cosas divertidas y terminé todo lo que necesitaba hacer. Ah, estoy tan aburrido. Satoru se desplomó en la mesa por un segundo, luego de repente se sentó derecho como si algo se le acabara de ocurrir. Con un paso largo, saltó de la mesa y se lanzó hacia la oficina del Mizukage. Con un fuerte estruendo, la pila de papeles en el escritorio se esparció por todas partes. Los Anbu cercanos intercambiaron miradas, luego bajaron la cabeza como si se resignaran a su destino y comenzaron a limpiar. Al final, sabían que siempre les tocaría a ellos ordenar el desorden de Satoru. Apenas volvía a lidiar con el papeleo. La mayoría de las veces, simplemente hacía que Shisui limpiara su desorden. Qué aburrido, así que ya terminé. Me voy a ir a jugar. Satoru se lanzó a través de la pequeña puerta hacia la oficina del Mizukage, aplaudió en el escritorio y lució una sonrisa grande y brillante. Magetsu Ozuki y Biwa Jusho, de pie cerca, se congelaron por un momento, confundidos mientras miraban a este tipo que parecía haber venido directamente del hospital. Ambos preguntaron al unísono. Shisui, de pie a un lado, se empujó las gafas de sol. Comparado con la gran reacción de ellos, él ya esperaba algo así. Pero de nuevo, cuando lo piensas, ¿cómo podría Satoru sentarse y trabajar en una posición alta? ¿Sí? Ya terminé aquí. Ya recolecté todas las pegatinas del parque acuático y las aguas termales, así que mi trabajo está hecho. Shisui, tú puedes encargarte de esto a partir de ahora. Eso es todo. Cada movimiento de Satoru, incluyendo su sonrisa y gestos con las manos, gritaba como si fuera la exitosa renuncia de un oficinista sobrecargado de trabajo. Biwa Jusho miró a Satoru con incredulidad. ¿Habla en serio? Él realmente construyó este lugar y luego simplemente se largó. Pensé que Magetsu Ozuki era solo un Mizukage títere, pero parece que realmente le dejó el trabajo a este niño.
Lo tengo, empacarme e iré con el jefe. Los ojos de Mangetsu Osuki se iluminaron y se levantó de su silla. No vas a ninguna parte. Ahora eres el Mizukage. No hagas que parezca que nadie quiere el trabajo. Biwajuso y Shisui agarraron cada uno un brazo de Mangetsu Osuki y lo forzaron a volver a su silla. Mangetsu Osuki se debatió, queriendo discutir un poco más, pero Satoru le dio un golpe en la frente. Quédate aquí y haz tu trabajo. Bueno, quién sabe. Tal vez vuelva a revisar tu trabajo algún día. Si lo arruinas, te daré una paliza. Mangetsu Osuki hizo una mueca y se frotó la frente, recostándose en la silla. Lo sé, lo sé. Satoru se enderezó y se acarició la barbilla pensativamente. Ah, claro, también necesito llevarme a Kimimaro, que se ha estado quedando en tu casa con tu hermano. Que se quede en tu casa no es muy conveniente, así que simplemente vendrá conmigo. Mangetsu Osuki casi dijo que preferiría tener a Kimimaro, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta al encontrarse con dos miradas severas. De todos modos, si algo surge, solo haz que Shisui me contacte con un cuervo. Pero no lo dejes empezar a expandir su negocio. Ya tienes suficiente, ¿verdad? Los ojos de Satoru se posaron directamente en Shisui. Shisui tragó saliva, un poco avergonzado, y rápidamente desvió la mirada. Cuando todavía estaba en los terrenos del clan Uchiha, solía tener algunos cuervos, pero como siempre estaba en misiones, solo criaba unos pocos por diversión. Ahora que la mayor parte del trabajo en la aldea de Kirigakure ocurría dentro de la aldea, y tenía tanto tiempo como espacio, terminó criando a todo un grupo de ellos. Después de salir de la oficina del Mizukage, Satoru se dirigió a la casa de Mangetsu Osuki para buscar a los dos niños. Tan pronto como deslizó la puerta principal, se encontró con una escena sacada de una historia de terror. Una cabeza volaba directamente hacia él, luciendo súper agresiva, y Suigetsu gritaba a todo pulmón en el aire. ¡Guau! Voy a chocar contra él. ¿Qué demonios era esto? Incluso alguien como Satoru, que había visto todo tipo de cosas y pensaba que ya no podía sorprenderse, se sintió desconcertado por la cabeza voladora. Extendió la mano y atrapó la cabeza de Suigetsu con una mano. Con un splat, la cabeza se convirtió en un charco de agua en la mano de Satoru, goteando entre sus dedos. Kimimaro estaba en el pasillo, sin saber qué hacer, con el cuerpo sin cabeza de Suigetsu de pie a su lado. Ustedes dos sí que tienen juguetes interesantes. Satoru Atake miró a los niños, sin saber qué decir. Eso no es un juguete. Solo estoy practicando mi jutsu de hidratación con Kimimaro. El agua en el suelo se deslizó, se reconectó con el cuello y formó la cabeza de Suigetsu de nuevo. Suigetsu rápidamente agarró su botella de agua y dio unos sorbos, discutiéndole a Satoru con una mirada de enfado. Puede que sea un niño, pero la forma en que se negaba a admitirlo se parecía mucho a Sasuke cuando era pequeño. El rostro de Kimimaro decía claramente: sí, yo también creo que esto es una tontería, pero él me lo pidió, así que tuve que hacerlo. Sí, solo practicando. De todos modos, en realidad vine a hablar contigo, Kimimaro. Voy a hacer un viaje por las 5 grandes naciones. ¿Quieres venir a ver el mundo conmigo? Has estado encerrado en esa prisión subterránea toda tu vida, en realidad no has visto nada, ¿verdad? Satoru se puso en cuclillas en la puerta y le pellizcó la mejilla a Kimimaro. El pequeño parecía estar viviendo bastante bien en la casa de los Osuki. Su cara se sentía mucho más suave que cuando lo rescataron por primera vez. Kimimaro frotó su rostro contra la palma de Satoru, claramente disfrutándolo. Suigetsu parpadeó sus largas pestañas blancas confundido a un lado. Para Kimimaro, Satoru y Shisui eran quienes lo habían salvado de esa mazmorra. Emocionalmente, se sentía mucho más cerca de ellos. Suigetsu era un compañero de juegos divertido, claro, pero si Satoru lo estaba llamando, eso significaba que alguien a quien le debía algo estaba pidiendo su ayuda. Ser necesitado. Tan pronto como Kimimaro pensó en eso, se enderezó y respondió sin dudar. ¿Sí? Quiero ir contigo. Capítulo 85. Si ustedes se van a escapar para divertirse, llévenme también. Estoy aburrido de solo estar en la casa. Suigetsu se aferraba al brazo de Kimimaro, quejándose y lamentándose sin parar. Vaya, tenía mucha energía, y honestamente, estos dos se llevaban mejor de lo esperado. En la historia original, Kimimaro murió antes de que Suigetsu siquiera apareciera, así que técnicamente, ni siquiera deberían haberse conocido. Satoru miró a los dos niños girando en círculos alrededor de sus piernas, luego agarró a uno en cada mano y los levantó a ambos. Llevar a dos niños de viaje no era exactamente uno de sus pasatiempos especiales.
Y sin importar que, parecía que Mizuki estaba mucho mejor quedándose en casa para sus estudios y su vida diaria. Kimimaro siempre había sido usado como un arma en el pasado. Olvídate de la defensa propia, podía comenzar a luchar de inmediato sin dudarlo. Eres demasiado débil, así que no puedes hacer esto. Satoru puso a Magetsu Osuki en el suelo y le dio una sonrisa traviesa. Mizuki se quedó sin palabras. Normalmente, él no pelearía en serio con Kimimaro. Pero incluso en sus interacciones lúdicas habituales, era claro que las habilidades de Kimimaro estaban muy por encima de las suyas. Después de todo, incluso cuando Kimimaro se ponía serio, solo estaba jugando, nunca intentando realmente lastimarlo. Pero que le dijeran tan directamente que era débil todavía hizo que Mizuki se congelara por un momento. Está bien entonces, me llevaré a Kimimaro conmigo. Mientras Mizuki todavía estaba procesando lo que acababa de pasar, Satoru agarró a Kimimaro con una mano y saludó a Mizuki con la otra. Se llevó a Kimimaro rápidamente, sin dudar. Los dos ya se habían alejado bastante antes de que la voz de Mizuki se escuchara desde atrás. No soy débil. Ya verás, un día, el gran Mizuki te mostrará mi verdadera fuerza. PFFT, bueno, eso probablemente será en unos años. Los labios de Satoru se curvaron en una leve sonrisa mientras desaparecía rápidamente entre la multitud con Kimimaro. Todavía llevaba una pequeña maleta, y la mayor parte del dinero que Kakashi le había dado permanecía sin gastar. Desde que Mangetsu Osuki se convirtió en Mizukage, Satoru básicamente había estado gastando el dinero del Mizukage. No había usado mucho del suyo. Después de que la aldea de Kirigakure fue reconstruida, ni siquiera necesitaba el dinero que Kakashi le había dado. Si vamos a Kumogakure, primero tenemos que hacer transbordo en el país del agua caliente. Era la ciudad natal de Idan, pero en este momento, ese lugar probablemente no había visto la llegada del asesino loco que era. Satoru estudió el mapa en el mostrador de boletos. Mostraba varios puntos de transbordo. Este tipo de transbordo era similar a cómo tuvieron que detenerse en el país de las olas al venir de Konohagakure al país del agua. Comparado con el pobre y sufrido país de las olas, el país del agua caliente en realidad seguía un enfoque pacífico y ya había renovado su aldea. Aunque no tenían mucha fuerza militar, la vida allí todavía era manejable. Satoru había usado algunas ideas de diseño de la zona al construir el cálido Izumi en el país del agua. Esto realmente es un barco. Kimimaro se paró al lado de Satoru, mirando a su alrededor con curiosidad. Nunca antes había salido de la aldea de Kirigakure, así que todo esto le había sido descrito por otros. Ver el muelle en persona fue realmente asombroso. ¿No esperaba que te marearas? Satoru llevó fácilmente a Kimimaro y la maleta fuera del barco. Había planeado llegar a la aldea de Kumogakure por la noche, pero con Kimimaro en su estado actual, si no se detenían en el país del rayo, Kimimaro podría no sobrevivir al viaje. Descansarían en el país del agua caliente por ahora. Satoru era naturalmente inmune a cualquier molestia de transporte, así que realmente no entendía lo que se sentía estar mareado. Pero mirando a Kimimaro, probablemente era algo similar al mareo por automóvil. Kimimaro tomó un respiro tembloroso, sus piernas temblando mientras se quedaba quieto. Antes de que Kimimaro pudiera decir algo, Satoru de repente se dio la vuelta mientras sostenía la maleta, con la mano levantada, lista para aterrizar en la espalda de Kimimaro. La mujer que estaba detrás de él fue tomada por sorpresa, claramente sin esperar que se diera la vuelta tan de repente. Sus ojos ámbar y el parche negro en el ojo se encontraron con los suyos por un breve momento, ambos mirándose sorprendidos. Tsunade reaccionó rápidamente, dándole una palmada en el hombro a Satoru y dijo alegremente: «Oh. Pequeño, tú también vienes por el casino, ¿verdad?» Su largo cabello color dorado lechoso y la brillante sonrisa de una jugadora fueron las primeras cosas que se destacaron. Aunque tenía la cara juvenil de una mujer de veintitantos años, irradiaba una vibra ruda, casi de tía. Shizune, sosteniendo un pequeño cerdo, siguió a Tsunade, queriendo decir algo pero deteniéndose, incapaz de evitar que Tsunade le hablara. ¿No es extraño simplemente acercarse a alguien y saludarlo así? Además, esta persona incluso tenía un niño con él. Realmente no parecía alguien que se dirigiera a un casino. Está realmente bien simplemente acercarse a alguien así. Satoru se detuvo un momento, ladeando la cabeza confundido. Fue una pequeña sorpresa encontrarse con Tsunade aquí, pero ¿por qué pensaba que estaba aquí por el casino? Tenía a Kimimaro con él, un pequeño que apenas le llegaba al muslo. No parecía que fueran a ser puestos en la misma categoría. Deja de fingir, claramente llevas una caja de dinero y llevas ropa de marca.
Ese atuendo debe haber costado 400 o 500 ri. Lo vi en una tienda antes. Satoru miró la maleta negra que llevaba, luego tiró de su camisa negra. Esta camisa era algo que simplemente agarró al azar. Después de todo, si no pasa nada especial, no se molestaría en usar ropa deportiva. La mirada de Tsunade se posó en los pantalones de Satoru, y estaba a punto de comentar sobre su precio también. Luego, tardíamente, notó a Kimimaro, que acababa de recuperarse de su mareo, con la cabeza gacha y luciendo desganado. Los ojos de Tsunade se abrieron con sorpresa mientras miraba a Satoru. Ah. No estarás pensando en usar a tu hermanito como una apuesta, ¿verdad? Eso sería incluso peor que apostar dinero. Tsunade no tenía ninguna otra intención al acercarse a Satoru. Simplemente notó que él llevaba una caja y ropa de marca, lo que lo hacía parecer bastante adinerado a primera vista. Incluso si no tenía dinero, todo su atuendo probablemente podría ser usado como una docena o más de fichas. Es bueno hacer una conexión antes de entrar al casino, en caso de que se quede sin dinero más tarde y necesite pedir prestado. Por supuesto, si podría devolverlo más tarde era otro asunto. Los ojos de Satoru se movieron ligeramente bajo su parche, y soltó una sonrisa cómplice. Claro que no. Solo está un poco mareado. No esperaba que la gente se diera cuenta. Pensé que estaba siendo lo suficientemente discreto. El casino no era algo que hubiera planeado, pero ya que surgió, no había razón para no ir. De todos modos, a Kimimaro le tomaría un tiempo descansar, y una pequeña apuesta no le haría daño. Capítulo 86. El casino era ruidoso y caótico, con Satoru y Tsunade subiendo las escaleras. El primer piso estaba lleno de gente apostando pequeñas cantidades, principalmente ninjas civiles buscando una forma de pasar el tiempo. Cuanta más gente de esta había, más ruidoso se volvía, con todos gritando cuando ganaban o perdían. El aire era denso con humo y el olor a alcohol, y las luces parpadeaban tenuemente por todas partes. A medida que subían, las apuestas se hacían más grandes, y también las cantidades de dinero que se apostaban. Satoru estaba charlando y riendo con Tsunade mientras subían las escaleras, con Shizune y Kimimaro siguiéndolos. Cuando llegaron al piso de arriba, Tsunade finalmente dejó de caminar. Una ficha cuesta 100 ri. Satoru miró pensativamente un pedazo de papel pegado en la pared. La habitación al lado de ellos estaba cubierta con una cortina. Aquí arriba, apenas se podía escuchar a la ruidosa multitud de abajo. Honestamente, era difícil saber si había alguien más en este piso. Una ficha cuesta 100 ri. Eso es demasiado. Shizune gritó sin pensar una vez que vio los números en el papel. Tsunade había estado en lugares con apuestas altísimas antes, pero incluso esos generalmente tenían un límite de 50 ri por ficha. Con su tipo de suerte, esta caja de dinero no duraría ni unas pocas horas. No sabía qué tan afortunado era el otro tipo, pero Shizune tenía un mal presentimiento. Si los dos realmente se metían en ello, el niño pequeño a su lado podría ser usado como garantía. No armes tanto escándalo. Entremos. Tsunade miró de reojo a Shizune y entró con confianza con su caja de dinero. Kimimaro todavía se veía pálido, pero no tan mal como cuando se bajó del barco. Al menos ya no parecía que se fuera a desmayar en cualquier momento. Ahora que tenía algo de energía de vuelta, se pegó felizmente a Satoru. ¿Por qué estamos aquí? ¿No se supone que nos subamos a un barco? Kimimaro se sentó al lado de Satoru, mirando con curiosidad las decoraciones a su alrededor. Nunca antes había estado en un lugar como este. Honestamente, ni siquiera sabía lo que era un casino. Esperaremos un poco antes de salir. ¿Quieres probar esto mientras tanto? Satoru entregó 2 billetes y obtuvo 2 fichas a cambio. Esa pequeña cantidad se veía realmente patética en un lugar como este. El tipo que manejaba el intercambio incluso le dio una segunda mirada. Está bien. Kimimaro se sentó junto a Satoru, mirando con entusiasmo la mesa de juego. Aunque no tenía idea de lo que estaba pasando, si Satoru le pedía que se uniera, por supuesto que estaría interesado. Tsunade, por otro lado, cambió toda su caja de dinero por una pequeña cesta de fichas, y el ninja de Otogakure que estaba cerca suspiró profundamente. A juzgar por cómo iban las cosas, probablemente iba a gastarlas todas y se iría. Mientras Tsunade caminaba hacia otra mesa con su cesta de fichas, miró la mesa de Satoru con una leve curiosidad. ¿Solo 2 fichas? ¿Está empezando desde cero o qué? Tsunade lo encontró extraño, pero cuando se trataba de apostar, cada uno tenía sus propios hábitos. Cuánto quería apostar alguien realmente no era asunto suyo. Además, si Satoru no perdía demasiado, tal vez podría pedirle prestado algo más tarde. ¿Solo cambió por 2 fichas? ¿Está subestimando a alguien?
Ese tipo vino con un gran apostador. Probablemente no le falta efectivo. Mira, hay una caja de dinero justo ahí. Jeje, así que tenemos dos tontos a los que desplumar esta noche, ¿eh? Unas pocas personas sentadas alrededor de la mesa eran claramente clientes habituales, susurrándose entre sí con las cabezas inclinadas. Mientras tengas dinero, puedes hacer cualquier cosa. Si esto fuera el primer piso, a Kimimaro definitivamente no se le permitiría sentarse en la mesa. Tal vez ni siquiera se le permitiría entrar. Pero en el piso de arriba, mientras tuvieras efectivo, incluso un perro podría sentarse y apostar. Las reglas son simples. Hay un dado en el cubilete, y todos eligen par o impar. El número más bajo de fichas en la mesa se convierte en la apuesta base para todos. En este momento, la persona con menos fichas tiene 2, así que todos ponen 2 fichas para la primera ronda. El croupier se sentó frente a Satoru y dio una rápida explicación de las reglas a todos en la mesa. Todos los ojos se voltearon hacia Satoru, mirándolo con expresiones curiosas y de media sonrisa. Cada uno de los otros tenía al menos unas pocas docenas de fichas frente a ellos. Originalmente, el juego comenzaba con 10 fichas, pero como Satoru solo tenía 2, bajaron el recuento de fichas solo para él. Él no prestó mucha atención a las miradas. En cambio, casualmente jaló a Kimimaro, que estaba sentado a su lado, frente a él. ¿Entendiste las reglas, verdad? Solo elige par o impar, el que más te guste. Satoru se apoyó en su mano y sonrió como si no le importara en absoluto. Pero si perdemos, entonces no nos quedará nada, ¿verdad? Kimimaro, de repente con una tarea tan grande, miró a Satoru confundido. De ninguna manera vamos a perder. Solo elige lo que sea. Esa única frase hizo que toda la habitación estallara en ruido. Cualquiera que dijera algo así era o súper rico y no le importaba perder o estaba planeando hacer trampa. Los ojos de todos se clavaron en sus manos, temiendo que los dos hicieran algún truco juntos. Par. Kimimaro empujó nerviosamente 2 fichas, luego miró a su alrededor a las caras de todos aturdido. Este niño era claramente un novato, sin experiencia en absoluto. Los demás no podían entender qué estaba pensando Satoru. Después de que todos colocaron sus fichas, el croupier levantó el cubilete y comenzó a hacerlo girar salvajemente en la mesa. Cuando el cubilete fue levantado, el dado dentro todavía giraba como loco. Unas pocas personas se inclinaron de cerca, pero el croupier mantuvo una cara seria, mirando las manos de todos. El giro comenzó a disminuir, y un punto rojo en el dado se hizo visible. Satoru miró hacia abajo ligeramente y golpeó suavemente la mesa con su dedo. Justo antes de que el dado se detuviera, de repente se volteó para mostrar 4 puntos rojos. Unas pocas personas alrededor de la mesa soltaron suspiros decepcionados. Satoru levantó la vista un poco, encontrándose con la mirada sorprendida del croupier con una sonrisa de suficiencia. Ganamos. Definitivamente algo estaba mal con este tipo. El croupier se dio cuenta de inmediato. Él era quien agitaba el dado, y estaba seguro de que el resultado debería haber sido impar. Pero por alguna razón, justo al final, se convirtió en un 4. Pero Satoru y Kimimaro no habían hecho ningún movimiento. Todo lo que hicieron fue a plena vista. Nadie vio nada sospechoso. El golpeteo con el dedo de Satoru había sido un poco extraño, claro, pero la única forma real de controlar los dados era usando chakra. Y él no había visto ni la más mínima señal de chakra. Parecía como si alguien estuviera golpeando la mesa por aburrimiento mientras esperaba. Hacer trampa no era imposible. Si nadie te atrapaba, contaba como éxito. Capítulo 87. Se acabó todo. Tsunade y Shizune miraron la cesta vacía. No quedaba ni una sola ficha. Al principio, ella había estado jugando 10 fichas por ronda. Después de perder todas esas, cambió a jugar de una en una. Al final, no quedó nada en absoluto. Y todo no había tardado ni 2 horas. Shizune respiró hondo. Sabía que Tsunade tenía una habilidad para derrochar dinero. Aunque era una apuesta, de alguna manera lo hacía sentir como un trabajo de caridad. Eso fue demasiado rápido. No hay opción, vamos a pedirle prestado un poco a ese tipo. Tsunade se animó alegremente y buscó a Satoru. Se lo había pasado bien charlando con él antes. Parecía un tipo interesante. Se preguntó qué tan afortunado sería en el juego. Hablaste tanto y todavía no sabes su nombre. Shizune no pudo evitar comentarlo y siguió a Tsunade. Las dos se abrieron paso entre un círculo de personas y apenas lograron asomarse. Satoru estaba apoyado en una mano, completamente rodeado por una pila de fichas de diferentes tamaños y alturas.
Kimimaro ya se había acurrucado junto a su pierna y se había quedado dormido. Ganar todo el tiempo es un poco aburrido. Mientras gritaba pares o impares, la cabeza de Kimimaro seguía asintiendo de sueño, y Satoru finalmente lo cargó a un lado para que se echara una siesta. Para la mayoría de la gente, apostar está lleno de tensión y emoción, pero en la mente de Kimimaro, solo eran fichas amontonándose. Totalmente aburrido. A Kimimaro realmente no le importaba el dinero y no entendía el valor de las fichas en primer lugar. Y con Satoru ayudándolo, nunca perdió, por lo que tampoco sabía lo que se sentía perder. El juego perdió su diversión en un instante. Tantas. Solo empezaste con 2 fichas. Tsunade se acercó corriendo con incredulidad, con los ojos muy abiertos mientras miraba a Satoru. Si ella solo tuviera 2 fichas, no había forma de que se metiera en un juego donde el mínimo era 10. Aunque dijeron que comenzarían con la apuesta más baja, más tarde si tenías menos de 10 fichas, tenías que agregar 8 más para igualar. La multitud de repente se puso ruidosa. Solo 2 fichas al principio. Ahora tiene varios millones de ri. ¿Realmente no hizo trampa? ¿Cómo es eso posible en tan poco tiempo? Satoru se rascó la cabeza y se estiró perezosamente. Ah, perdí. Se acabó. Empujó 10 fichas sobre la mesa. Para él, esas 10 no significaban nada. Las victorias y las pérdidas son lo que mantiene a la gente pegada a la mesa hasta que han perdido todo lo que tienen. Satoru lo sabía bien. Después de que Kimimaro se durmió, incluso empujó todas sus fichas de una vez. De esa manera, podía mostrar que no estaba haciendo trampa y conseguir que más gente se sentara de nuevo. A través de sus constantes victorias y pérdidas, la mayoría de la gente ni siquiera notó cuánto estaban perdiendo. Para cuando reaccionaron, había una aterradora montaña de fichas al lado de Satoru. Oye, ¿vas a seguir jugando? Satoru recogió las fichas en una cesta y se la entregó a Tsunade. Tsunade y Shizune miraron con incredulidad, tragando saliva. Ver a Satoru sonreír y recoger las fichas lo hacía parecer el dios de la riqueza en persona. La próxima vez que apostemos, simplemente deberíamos poner la foto de este tipo en la mesa. Tsunade dijo seriamente, sosteniendo la ahora llena cesta de fichas. Después de cambiar el resto de las fichas por efectivo, Satoru se llevó a Kimimaro y fue a buscar una habitación para descansar. Y así, la noticia de que había ganado 3 millones de ri en 2 horas se extendió por todo el país del agua caliente de la noche a la mañana. Incluso llegó a las 5 grandes naciones a través de historias de periódicos. Por supuesto, para evitar que alguien lo persiguiera por el dinero, el periódico cambió el nombre de Satoru. También agregaron la parte inferior del rostro de Satoru como parte de la imagen. Después de todo, sin importar cómo lo miraras, el parche en el ojo de Satoru era demasiado llamativo. Kimimaro, por otro lado, era ridículamente afortunado, mucho más allá de la gente normal. Si bien Satoru tenía victorias y pérdidas, Kimimaro siempre ganaba cada vez que actuaba. Incluso tenía una frase famosa: ganar todo el tiempo es un poco aburrido. En este momento, el país del agua caliente estaba pensando en vender muñecos de la suerte modelados a su imagen. En cuanto a Satoru, tuvo el honor de ser incluido en la lista negra de todos los principales casinos. Los de afuera podrían no entenderlo, pero las personas que manejaban los casinos sabían exactamente lo que estaba pasando. Muchas veces, cuando intentaban hacer trampa, Satoru no solo se daba cuenta, sino que los molestaba a cambio. Toda la sesión de juego de esa noche estuvo completamente fuera de control y nada de lo que el casino esperaba. Las cosas se pusieron tan grandes que ni siquiera pudieron detener a Satoru abiertamente. Todos sabían que estaba haciendo trampa, pero no tenían forma de confrontarlo. Después de todo, si no puedes atraparlo o probarlo, es como si nunca hubiera sucedido. Todo lo que pudieron hacer fue poner a Satoru en la lista negra y nunca dejarlo entrar de nuevo. Era demasiado frustrante saber que alguien estaba haciendo trampa y aún así ser impotente para detenerlo. Al día siguiente, alrededor del mediodía, Satoru y Kimimaro, el centro de todo el evento, no sintieron que nada estuviera mal en absoluto. Simplemente siguieron su plan y llegaron al país del rayo. Satoru cambió todo su efectivo por un solo cheque. Llevar un pedazo de papel era más fácil que arrastrar una caja de billetes. Kimimaro todavía se veía cansado como de costumbre. Aunque desayunó, parecía que el océano ya lo había digerido por él. Aldea de Kumogakure. Satoru se paró en la cima de una montaña, mirando un mapa que no mostraba nada más que montañas, y no pudo evitar levantar una ceja. La geografía de este lugar era simplemente extraña. ¿La gente realmente vive aquí?
Pero afortunadamente, la mayoría de las partes habitadas de Kumogakure tenían signos de construcción humana. Había estructuras hechas por el hombre que parecían escaleras alrededor del área. En las montañas brumosas, esos signos se destacaban claramente. La figura de Satoru parpadeó en el aire y aterrizó firmemente en una superficie plana. Hombre, este tipo tiene mucha suerte. ¿Ganar millones en una sola noche? Sí, conseguir tanto dinero en una noche. La mayoría de la gente no puede ganar eso en toda su vida. Debe haber estado en la luna. Bueno, esa es una forma de decirlo, pero la gente que va a ese tipo de casinos probablemente tampoco le falta dinero. Unos pocos guardias de la aldea de Kirigakure se inclinaron juntos, susurrando mientras leían las noticias en el periódico. Satoru se inclinó desde un lado para echar un vistazo al revés al periódico, un poco curioso. Vaya, ¿este tipo de cosas realmente llegaron a la primera plana? Oh, solo soy un civil que viaja por ahí. Esta es mi identificación de maestro de cuando solía trabajar. Capítulo 88. Unos pocos guardias de la aldea de Kumogakure que habían estado holgazaneando de repente levantaron la vista hacia el rostro sonriente de Satoru. ¿Cuándo llegaste aquí? Uno de los guardias tomó la identificación de maestro y miró a su alrededor, claramente confundido. Habían estado parados allí leyendo el periódico juntos, pero no podían creer que alguien se hubiera acercado sin que ellos se dieran cuenta. Jajaja, qué pregunta tan extraña. Por supuesto que subí las escaleras desde allí. Seguro que hay muchas montañas alrededor de Kumogakure. Ah, este es mi hermanito. No se siente bien, así que está un poco aturdido después de subir. Satoru se movió ligeramente para mostrar a Kimimaro, que se apoyaba en su pierna, luciendo completamente agotado por el mareo por movimiento. Ahora mismo, solo parecía una persona normal que estaba cansada de subir demasiadas escaleras. Ya veo. Tu hermano se ve muy débil. Debería entrenar con nosotros y hacerse más fuerte. El guardia sonrió cálidamente mientras sellaba la identificación de maestro de Satoru y les entregaba un brazalete a cada uno. Satoru se imaginó brevemente una versión supermusculosa y culturista de Kimimaro y no pudo evitar sonreír un poco. No, convertir a Kimimaro en un cabezón musculoso podría ser ir demasiado lejos. Después de todo, tiene que quitarse la camisa al pelear. Por el bien de los ojos de todos, tal vez debería bajar el tono. Gracias, viejo. Satoru le dio una sonrisa a los guardias, luego se dirigió a otra escalera. Su identificación de maestro civil era de Konohagakure. A pesar de que había renunciado, la información sobre un maestro regular no se extendería a otros países. Así que esta identificación era básicamente como un pase universal. Los guardias miraron la sonrisa de Satoru y de repente sintieron una extraña sensación de familiaridad. Se miraron el uno al otro confundidos. Luego, uno de ellos rápidamente abrió la primera página del periódico. La sonrisa de ese maestro se veía exactamente como la del de la foto. No puede ser, podría ser realmente él. Parecía bastante discreto, tal vez no sea él después de todo. Satoru recordó que en la historia original, el Jinchuriki de las 8 colas, Killer B, debería estar entrenando en el Valle de las Nubes y el Relámpago en esta época. No era un secreto ni nada por el estilo. Estaba claramente marcado en el mapa. Simplemente era un área restringida para los de afuera. No importa dónde nos quedemos, parece que estará un poco lejos de allí. Satoru se rascó la cabeza y miró a su alrededor a las montañas que se veían casi exactamente iguales. No pudo evitar levantar una ceja. Había grandes huecos entre cada montaña, lo que en realidad le facilitaba teletransportarse. Pero por ahora, solo averiguar qué montaña era cuál era un poco un fastidio. Aunque la teletransportación era básicamente un movimiento tramposo, a la gente todavía le gusta vivir en algún lugar cerca de donde quieren ir. Si está demasiado lejos, podría simplemente hacer un puente. Kimimaro de repente asomó la cabeza de su lado, y el hueso que crecía de su palma casi le clava a Satoru en la cara. Una vez que superó el mareo por movimiento, se animó y comenzó a mirar a su alrededor. El clima, los edificios y la tierra aquí eran completamente diferentes a los de Kirigakure. Para un niño como Kimimaro, que nunca había visto el mundo exterior, todo esto era súper interesante. Definitivamente mejor que tenerlo eligiendo números pares o impares y apostando todo el día por aburrimiento. Incluso si tu Kekkei Genkai es fuerte, no lo uses en lugares al azar como este. Eso no es lo que quise decir en absoluto. Satoru extendió la mano y empujó el hueso afilado y pálido de vuelta hacia Kimimaro, diciéndole que lo guardara. Oh. Kimimaro bajó la cabeza al instante, como un cachorro que acaba de ser regañado.
Este niño en serio necesita algo de afecto. Después de solo unos pocos días juntos, Satoru ya lo había descubierto por completo. Kimimaro había pasado tanto tiempo encerrado bajo tierra que estaba hambriento de afecto. Mientras no estuviera haciendo algo con sus huesos, se sentiría culpable, como si fuera solo una carga. El lugar de Orochimaru era básicamente una fábrica clandestina. No hay duda, alguien así definitivamente lo pondría a trabajar. Por eso, en la historia original, Kimimaro siguió a Orochimaru tan lealmente. Te necesito, y no solo por tus huesos. Así que deja de pensar siempre que tienes que usar tus huesos para algo. Ya no eres un arma. Eres una persona. No se trata solo de ser usado o ser una herramienta. También deberías tener tus propias opciones. Satoru sonrió y le dio un golpecito en la frente a Kimimaro, luego se dirigió a una posada cercana para dejar sus maletas. No estaba seguro de si decir todo eso a un niño serviría de algo. Pero si Kimimaro lo entendía o no, vivirían juntos por un buen tiempo. Tendría mucho tiempo para arreglar lentamente esa parte de su personalidad. De lo contrario, con esa mentalidad, parecía que la gente podría aprovecharse de él con demasiada facilidad. Kimimaro se quedó allí frotándose la frente, observando en silencio la espalda de Satoru. ¿Por qué compraste tantas cosas? Satoru estaba de pie junto a un vendedor ambulante, frunciendo un poco el ceño mientras miraba a Kimimaro confundido. Sostenía una manzana de caramelo de color rojo brillante, con un poco de jarabe todavía pegado en la comisura de la boca. Anteriormente, Kimimaro había sido enviado a buscar algunos bocadillos. Satoru lo llamó una forma de mostrar tu valor, y Kimimaro se había ido a toda velocidad. Estaba tan ansioso que en realidad hizo que Satoru no estuviera seguro de si eso era algo bueno o no. Kimimaro regresó cargando varias bolsas, al menos 7 u 8. Era suficiente para alimentar a todo un grupo. Todos me preguntaron si quería comprar algo, y no supe cómo decir que no, así que simplemente lo compré todo. Kimimaro desvió la mirada con torpeza. Probablemente se dio cuenta de que comprar todo no estaba bien, pero simplemente no podía rechazar a nadie. Una vez que alguien le preguntaba, sentía que tenía que decir que sí. Y una vez que escuchaba el precio, sentía que no comprar sería de mala educación. Después de que eso sucediera unas pocas veces, terminó con mucho más de lo que necesitaba. Cuando Satoru entrenó a Tenso, el problema de ese tipo era ser demasiado directo. No tenía flexibilidad y no podía leer el ambiente. Pero Kimimaro era todo lo contrario. Era demasiado sensible. En el momento en que alguien mostraba alguna expectativa, no podía negarse. Enviarte solo fue probablemente demasiado para ti. Está bien, vamos a devolver todo esto. Claro que tengo dinero, pero no hay forma de que tú y yo podamos comernos todo esto. Si alguien te pide algo, no siempre tienes que decir que sí. Si no quieres hacerlo, puedes decir que no. Este tipo de cosas realmente deberían haber sido enseñadas por tus padres. Satoru tomó la mitad de las bolsas de Kimimaro y lo empujó suavemente de regreso por donde vinieron, soltando un suspiro apenas perceptible. Capítulo 89. No había caminos hechos por el hombre alrededor de las montañas cerca del desfiladero de las nubes y el trueno. Todos los picos se alzaban directamente del suelo, luciendo casi exactamente iguales. Aunque técnicamente estaba dentro de Kumogakure, el lugar estaba completamente vacío y salvaje. Nubes espesas y niebla cubrían el área debajo de las montañas, haciendo imposible ver lo que había debajo. Pero debajo de esos acantilados empinados, ríos interminables corrían por la tierra. Satoru se movió rápidamente a través de las altas montañas, estirando el alcance de sus 6 ojos al límite. La mayoría de los edificios en la aldea de Kumogakure tienen un estilo único. Por ejemplo, las montañas circundantes son un poco más bajas, mientras que el edificio Raikage se alza más alto que todo a su alrededor. Pero claramente, el desfiladero de las nubes y el trueno es aún más especial. Parece haber sido construido para permanecer oculto. Está situado más bajo que el resto de la aldea, metido profundamente en la niebla para que todo el lugar sea difícil de detectar. A través de las innumerables luces brillantes que se podían sentir en la distancia, Satoru se dejó caer directamente desde la cima de la montaña. La niebla en las nubes ya estaba húmeda, haciendo que su cabello desordenado y esponjoso estuviera aún más fuera de control. Satoru se paró en el claro, mirando las palabras desfiladero de las nubes y el trueno, con patrones de dragones dorados enrollándose a lo largo de los lados de las escaleras. Justo como pensé, este lugar no es fácil de encontrar. Se subió las mangas, luego sacó un petardo de su bolsillo. Lo encendió y este se disparó hacia el cielo. FSSHHH.
Un pequeño y colorido petardo estalló en el tranquilo desfiladero. Unos minutos más tarde, un hombre con varias espadas en la espalda salió del edificio en la cima de las escaleras, murmurando para sí mismo. Tú idiota, eres un desgraciado. Encender fuegos artificiales en la puerta de alguien es un mal hábito. No molestes a la gente cuando están entrenando. Los pies del hombre se arrastraron y golpearon mientras se balanceaba de un lado a otro en los escalones. Con gafas de sol, miró a Satoru. Piel oscura, cabello amarillo pálido y una complexión mucho más fuerte de lo normal, era claramente el Jinchuriki de las 8 colas que todavía estaba entrenando en el desfiladero. Killer Bee. Kimimaro aterrizó al lado de Satoru, pero no pudo detenerse del todo y se tambaleó hacia adelante un par de pasos. Lo primero que Kimimaro vio fue a Killer Bee balanceándose en las escaleras. Miró a Satoru confundido. ¿Cómo es que no se cae si sus pies están luchando así? Simplemente no lo copies y estarás bien. Satoru sonrió y le dio una palmadita en el hombro a Kimimaro. Un hombre de cabello blanco y un niño pálido. Una pareja extraña. Ambos llevaban brazaletes de forasteros, sin embargo, aquí estaban, caminando hacia un área restringida. Sin importar cómo lo vieras, parecía sospechoso. Killer Bee de repente saltó de las escaleras mientras rapeaba. ¿Quién eres, y por qué viniste al desfiladero de las nubes y el trueno? Este lugar está prohibido. Los de afuera no están permitidos. Entrar a mi zona sin permiso es pedir problemas. Mientras Killer Bee bajaba, una espada de mango rojo cayó del aire directamente hacia la cabeza de Satoru. Pero Satoru todavía tenía una sonrisa tranquila y relajada en su rostro. Ni siquiera un atisbo de pánico. No tienes talento para el rap en absoluto, pero seguro que pareces estar divirtiéndote, dijo. Los ojos verdes de Kimimaro se entrecerraron. Puso una mano en su brazo izquierdo, y una pálida hoja de hueso creció de ella. La sombra de Satoru parpadeó, y esquivó la espada que caía en un instante. ¿Qué? Desapareció tan rápido de una distancia tan corta. Killer Bee se sorprendió un poco, aunque no mostró mucho en su rostro. Después de todo, cualquiera que pudiera encontrarlo hasta aquí claramente no era una persona cualquiera. Satoru saltó y pateó la hoja que caía, usando la fuerza para lanzarse hacia adelante, luego extendió la mano y detuvo a Kimimaro. La tomaré prestada por un momento, ¿está bien? Sé bueno y no te metas en el camino. Deja que los adultos se encarguen de la pelea. Los niños no necesitan involucrarse. Satoru tomó la espada de hueso de la mano de Kimimaro y le dio una palmadita en el hombro, señalándole que se hiciera a un lado. No era como si estuviera aquí para pelear con las 8 colas de todos modos. Pero si Kimimaro se ponía serio en este momento, las cosas podrían salirse de control. En realidad no traía ningún beneficio real. No soy muy bueno en esto, ¿sabes? Pero tú tienes todas esas hojas, y yo no tengo nada, ¿no te parece un poco injusto? Aunque la técnica ilimitada puede bloquear todos los ataques, con la velocidad y frecuencia de los golpes de Killer Bee, si Satoru seguía usándola, se quedaría sin energía primero. Con eso en mente, Satoru rara vez optaba por tomar la hoja de hueso de Kimimaro. Nunca había usado algo así antes, pero probarlo de vez en cuando no era una mala idea. Satoru le dio a la hoja de hueso un giro rápido y suave en su mano. Frente a él, Killer Bee ya había colocado varias espadas en su cuerpo. Killer Bee se paró sobre una pierna, con las espadas metidas debajo de sus brazos y piernas, luciendo como si estuviera cubierto de púas. No tienes talento, simplemente no entiendes mi ritmo. Está bien si no me entiendes. No muchas personas lo hacen. Tan pronto como terminó de hablar, Killer Bee giró hacia adelante como una peonza con púas, cargando directamente hacia Satoru. Las cuchillas que cambiaban constantemente parecían venir de todas las direcciones, apuñalando rápidamente a Satoru. Aunque su técnica todavía era un poco tosca, lo compensaba con sus movimientos ágiles. Su falta de pulido no lo perjudicaba mucho. Clan, clan, clan. Después de una serie de fuertes sonidos metálicos, Satoru hizo girar rápidamente la hoja de hueso en su mano, bloqueando cada uno de los ataques de Killer Bee desde todos los lados. Apenas se movió en absoluto, ni siquiera intentó atacar. No porque no pudiera contraatacar, sino porque ni siquiera se lo estaba tomando en serio. Killer Bee rápidamente se dio cuenta de eso. Hizo girar las cuchillas en sus manos más rápido, buscando una apertura. ¿Me estás subestimando? Solo balancear una espada así no servirá de nada. Claro que no. Simplemente no veo el sentido. Satoru de repente dejó de moverse. Apoyó la hoja de hueso en el suelo y le dio a Killer Bee una sonrisa juguetona. Luego, levantó una mano y bloqueó la punta de la cuchilla entrante de Killer Bee con su palma desnuda.
Killer Bee levantó una ceja. No estaba seguro de qué tipo de truco estaba tratando de hacer Satoru, pero su ataque no era solo una espada. En ese momento, el resto de las espadas en su cuerpo se dispararon hacia Satoru. No había forma de que alguien pudiera esquivar tantas cuchillas viniendo a la vez. Killer Bee retrocedió unos pasos, las comisuras de su boca se elevaron ligeramente. Sus ojos cubiertos por gafas de sol se quedaron fijos en Satoru. Todas las cuchillas se detuvieron en seco a solo pulgadas de Satoru, como si hubieran golpeado una pared invisible. Luego, de repente, cayeron al suelo con un estruendo. No puede ser. Capítulo 90. Killer Bee todavía sostenía una espada en una mano, mirando con los ojos muy abiertos con incredulidad. Por una vez, ni siquiera estaba pensando en sus raps habituales. Un extranjero no solo lo había encontrado, sino que había bloqueado todas y cada una de sus cuchillas de una sola vez. Era increíble. Había habido otros forasteros que intentaron colarse e investigar a las 8 colas antes. Pero había pasado mucho tiempo desde que Killer Bee había usado el poder de las 8 colas, o incluso una bomba bestia con cola. La mayoría de la gente no podía manejar su extraño estilo de espada. ¿Cuál es tu objetivo, tipo raro de pelo blanco con los ojos cubiertos? Este tipo claramente tenía fuertes habilidades y no podía ser subestimado, pero durante el movimiento y Shiki en su pelea, Killer Bee podía notar que este hombre no tenía ninguna intención de matar en absoluto. Solo estaba contraatacando por el simple hecho de hacerlo. Tampoco parecía estar aquí por las 8 colas. En general, era solo un tipo fuerte con intenciones poco claras. Dado que la pelea había llegado tan lejos y no parecía ir a ninguna parte, si resultaba que estaba tramando algo, Killer Bee pensó que simplemente lo golpearía con una bomba bestia con cola y terminaría con ello. Killer Bee ya había tomado una decisión. Eso es asombroso. Kimimaro miraba con los ojos muy abiertos, completamente aturdido. Tanto Satoru como Killer Bee se movieron increíblemente rápido. Especialmente Killer Bee con todas esas espadas. Kimimaro solo podía seguir el ritmo durante los breves momentos en que sus cuchillas chocaban. Aparte de eso, ni siquiera podía seguir sus movimientos. No es de extrañar que Satoru le dijera que se hiciera a un lado. Incluso si se unía, no podría hacer nada. Kimimaro siempre había sido elogiado por el clan Kaguya como el arma perfecta. Pero mirando esto ahora, no era tan especial. Claramente había otras personas más adecuadas para ser un arma. No me interesan las 8 colas, pero tu rap es realmente malo. Podría ser amable y enseñarte una cosa o dos. Satoru sonrió de una manera petulante y burlona. Aún así, lo que dijo no estaba realmente mal. Además de estar obsesionado con rimas forzadas, llamar rap a lo que Killer Bee hacía ya era demasiado. Su estilo no era tan diferente de esos memes tontos con faldas amarillas y cabello esponjoso. Satoru recordaba vagamente el rap de Killer Bee en la historia original. No era tan malo. Era solo demasiado temprano en la línea de tiempo. Este tipo ni siquiera había alcanzado el nivel que tenía en la historia principal. ¿Eh? Dices que puedes enseñarme, pero ni siquiera sé qué tan bueno eres. Incluso si tus habilidades con la espada son sólidas, el rap no es lo mismo que el manejo de la espada. Killer Bee rápidamente salió de la frustración de antes y volvió a su habitual intercambio de bromas con Satoru. De principio a fin, Satoru no había mostrado ninguna hostilidad real. Killer Bee estaba empezando a confiar en él un poco. Kimimaro había mostrado un destello de intención de matar antes, pero Satoru claramente lo calmó. Simplemente se había quedado allí mirando todo el tiempo. Ni siquiera tengo ningún estilo de espada, así que deja de lado esas rimas forzadas. Satoru intercambió una mirada con Kimimaro, luego chasqueó los dedos. Killer Bee se puso tenso de inmediato. Él y el Raikage tenían sus propios movimientos de combo, así que esto podría ser fácilmente algún tipo de señal secreta para un ataque sorpresa. Pero Kimimaro entendió al instante y comenzó a armar un pequeño instrumento parecido a un xilófono usando huesos de diferentes tamaños. A primera vista, parecía un juguete para niños, pero al estar hecho de huesos reales, era bastante espeluznante. Tomó la espada de hueso que Satoru había usado antes y la usó como mazo para tocar las teclas. Con una habilidad sorprendente, Kimimaro deslizó la hoja por las teclas y los huesos en realidad producían diferentes notas musicales. Killer Bee miró a Kimimaro de arriba a abajo. Había adivinado antes que los huesos que salían del cuerpo del niño eran parte de su Kekkei Genkai. Pero nunca pensó que los huesos pudieran ser usados así. ¿Así es como usas un Kekkei Genkai, eh? Instrumento hecho de huesos, sonido nítido y claro.
Killer Bee comenzó a entender por qué Satoru mantenía a Kimimaro a su lado. ¿No es esto básicamente llevar un instrumento musical andante? Este tipo realmente vino completamente preparado para ser un maestro. Está bien entonces, déjame mostrarte. Viendo que Kimimaro estaba listo con el instrumento, Satoru se subió las mangas y encontró una roca cercana. Se paró en ella con un pie, adoptando una pose como si estuviera parado en un altavoz. Siempre caminan como si fueran dueños del lugar, siempre diciendo, ¿qué onda? Viejo. Respeto. Como si fuera una frase de moda. Prefiero mantenerme al margen con las manos en los bolsillos que fingir ser tu amigo y apuñalarte por la espalda. Eres tan tonto, tan tonto. ¿Y qué? ¿Y qué? Aunque la forma de tocar de Kimimaro era un desastre total, la voz de Satoru en realidad logró mantenerlo todo un poco cohesionado. Su tono era un poco más juguetón que el de la mayoría de la gente, pero combinado con la letra, hacía que el sarcasmo fuera aún más contundente. Podías sentir claramente una especie de actitud petulante y condescendiente solo por la forma en que cantaba. ¡Wow! Eso fue increíble. Ahora respeto tus habilidades. Esas últimas líneas tuvieron tanto poder. Enséñame, enséñame. Como era de esperar de ti. Ya sea con una hoja o con el rap, eres tan bueno en ello. Con la música y su entrega, la personalidad de Satoru realmente se transmitió en su rap. Killer Bee de repente se iluminó. Esto fue como abrir la puerta a un mundo completamente nuevo para él. El tipo de rap que él conocía era solo sobre rimar. Pero el estilo de Satoru tenía melodía y ritmo reales. Eso era el rap de verdad. Killer Bee comenzó a pensar en el ritmo y el flujo de esas líneas por su cuenta. Por supuesto. Soy asombroso así. Satoru siempre había sido bueno elogiándose a sí mismo. Honestamente, la razón principal por la que Killer Bee estaba tan impresionado era probablemente porque nadie a su alrededor sabía rapear. Simplemente había estado jugando con eso por su cuenta. Pero Satoru tenía una voz naturalmente buena, y con algunas habilidades de canto decentes, podía hacer que sonara bastante sólido sin mucho esfuerzo. Ya fuera rap o manejo de la espada, ninguno parecía algo que hubiera estudiado profundamente. Pero Gojo Satoru se suponía que era un hombre perfecto en todos los sentidos, excepto por su personalidad. Así que hacer esto no debería ser un problema, ¿verdad? Satoru, pensando para sí mismo, abrió su panel de sistema para echar un vistazo rápido. Por casualidad, notó que la barra de progreso había subido un 1%. Plantilla de personaje. Gojo Satoru. Precisión actual. 56%. Habilidades desbloqueadas. 6 ojos, técnica ilimitada, rojo, azul, discurso maldito. Por favor, continúa mejorando la plantilla para desbloquear más recompensas. Mientras siga subiendo, eso es lo suficientemente bueno. Satoru se tocó la barbilla pensativo. Pero antes de que pudiera cerrar el panel del sistema, una voz profunda gritó de repente no muy lejos.